Chicos, muy buenas tardes. Espero se encuentren ustedes muy bien. La intención de este ejercicio de video es compartir con ustedes la explicación correspondiente a la secuencia textual, a las propiedades y las características como elemento complementario a la guía de trabajo que se envió ya casi hace 15 días y de la cual ustedes ya desarrollaron algunas actividades. Mi intención con este ejercicio es, en primera medida, mandarles un material audiovisual que les sirva a ustedes como referencia al documento que está escrito y que puedan comprender o aclarar dudas respecto a algo o algunos aspectos que hayan encontrado dentro de la guía. Les comento pues que este es un primer ejercicio de video que estoy haciendo pues como producto de un ejercicio de aprendizaje autónomo en manejo de plataformas de video para publicaciones, para YouTube y bueno, para otras plataformas, pero pues quise utilizarlo con ustedes, quise hacer mi primer ejercicio de video con ustedes. Espero pues les guste y que podamos sacar el mayor provecho posible. Entonces, aquí ustedes ven en la primera diapositiva pues el título de la guía, haciendo referencia a 4 elementos. Primero, el término que es texto, que es secuencia textual, cuáles son sus propiedades, cuáles son las características y cómo la cohesión y la coherencia se convierten en factores importantes para el desarrollo de los textos. Los objetivos de la guía, ustedes los encuentran allá impresos, pero yo quiero destacarlos aquí porque me parece muy importante que ustedes reconozcan qué queremos hacer a través de este material, que les va a servir para el resto de la vida. Créanme que es muy importante porque nos va a permitir apuntar a la mejora de la producción escrita en todos sus factores. Nos va a permitir reflexionar sobre lo que escribimos y cómo evaluamos nuestros propios escritos. Nos va a permitir prever temas, contenidos, ideas, enunciados para producir textos, ¿sí?, que apunten pues, a unas necesidades comunicativas específicas. Nos va a ayudar a utilizar todos los elementos de la lingüística en sus elaboraciones textuales, permitiéndonos así crear o fortalecer procesos de corrección y procesos de autocontrol a la hora de redactar, y evidencia una posición crítica frente a los mensajes que recibe. Eso nos va a ayudar a construir mejores opiniones críticas, a evaluar nuestros propios documentos, a interpretar sus significados, a analizarlos y a utilizarlos en sus propias creaciones. Entonces creo que es un elemento muy importante para que lo tengamos en cuenta a través de nuestro video de clase. La información que presento aquí en el video no está exactamente igual a la de la guía porque quise organizarlo de tal modo que tengamos como estructura, primero, qué es el texto, segundo, qué es una secuencia textual, cuáles son sus características, cuáles son las propiedades e ir explicando pues cada una de ellas, deteniéndonos en la cohesión y la coherencia, pues que son las más importantes. Todas son importantes, pero en las que menos nos sentimos fortalecidos es en la cohesión y la coherencia. Bien, como ustedes ven en la diapositiva que tenemos acá en el video, el texto, que también suele llamarse discurso, es la unidad de comunicación que se origina como resultado de una actividad lingüística. ¿Qué es una actividad lingüística? Es una actividad del lenguaje que se lleva a cabo por el hablante o el emisor en una situación comunicativa. Esto nos permite entender que cada expresión que yo como emisor o cualquiera de ustedes como emisor manifiesta es un texto, verbal o escrito. Cuando tenemos unión de varios textos, como está en el ejemplo del diálogo, no vamos a decir que la conversación que tiene Lucho y Mario, ahí en el ejemplo, compongan un texto. No, eso compone un diálogo. Y este diálogo tiene textos. Tiene 2 textos, el de Lucho y el de Mario, y tiene 2 intenciones comunicativas muy diferentes, ¿sí? Por eso se dice que en el texto 1, 2 y 3, que está al lado izquierdo de la imagen, nos va a mostrar textos diferentes, ¿sí? Y en el diálogo de Lucho y Mario se dice que no es un texto, no porque no tenga textos, claro, está compuesto de textos, pero en conjunto se va a llamar diálogo. ¿Listo? Eso es claro. El texto, por tanto, es el producto que emite el emisor, ¿sí? Y tiene una única intención,
Cada texto que yo manifiesto tiene una intención comunicativa. Cada uno de ustedes, cuando se comunica, tiene una intención del mensaje, tiene un objetivo claro para informar. Por esta razón, el texto tiene por naturaleza factores lingüísticos, es decir, basados en la lengua española, que es nuestra lengua materna, y extralingüísticos, como cuáles, pues el contexto, es decir, el entorno que rodea la comunicación, en este caso, pues que yo estoy desde mi casa, estamos tratando de hacer un proceso de explicación a distancia, ¿sí? El tiempo, como ustedes se dieron cuenta, yo inicié la explicación con buenas tardes, o sea, lo estoy grabando en horas de la tarde. La referencia, estoy hablando del contenido, del texto y el propósito, que en mi caso es que ustedes aprendan o que ustedes aclaren dudas del material que se envió. Eso hace que este texto, que en este caso es verbal, o podríamos decirlo audiovisual, sea importante dentro del acto comunicativo. Cuando el texto es oral, ¿sí? El emisor, cualquiera que sea, cuenta con otros recursos adicionales a los verbales, como cuáles. Pues primero, los gestuales, las muecas que yo hago a la hora de hablar, ¿sí? El guiñar los ojos, el de pronto afirmar con la cabeza, la utilización de las manos como elemento que me permite a mí fortalecer, como si ayudara a sacar las palabras dentro de mí. Entonces siempre la ayuda de las manos me va a permitir explicar o fortalecer mi sistema verbal de comunicación. También tenemos otros recursos que son los proxémicos o de movimiento. Pues yo en este momento no los tengo totalmente visibles, pero ustedes se dan cuenta que yo muevo mis manos, que muevo de pronto la parte de la espalda hacia adelante o hacia atrás, o me acomodo sobre el escritorio. Esos son movimientos proxémicos, ¿sí? De entonación, manejo la verbalidad, subo o bajo la entonación de acuerdo a lo que yo necesito que ustedes comprendan. Cosa diferente cuando el texto es escrito. El texto escrito tiene que hablar por sí solo, ¿sí? El emisor no está ahí para poderlo entender. Por esa razón, para que el texto escrito tenga toda la unidad de comunicación implícita, requiere recursos gramaticales, o sea, el uso de palabras dentro de la oración, requiere recursos de vocabulario o recursos lexicales, requiere recursos sintácticos, saber si estoy utilizando un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un adverbio, ¿sí? Recursos cohesivos, es decir, qué palabras me permiten a mí unir ideas, oraciones o párrafos, recursos de coherencia, que lo que yo esté diciendo al principio y al final del texto tengan que ver con el mismo tema, que estén en un orden determinado, ¿sí? Y de puntuación esencialmente, ¿no? La puntuación nos va a ayudar a entender el texto escrito, saber dónde acaba una idea, saber dónde estoy comenzando otra. También tenemos recursos de corrección que pues, no estamos muy acostumbrados, pero siempre que hacemos una revisión del texto vamos a crear una nueva versión del mismo. Entonces, eso nos ayuda a que el texto cada vez sea mejor. Recursos de adecuación, en donde yo reviso el nivel de las palabras que utilizo, si me estoy dirigiendo a mi familia o me estoy dirigiendo a una persona externa o me estoy dirigiendo a una persona con autoridad sobre mí, para que las palabras que utilizo allí pues tengan ese nivel de importancia. Y la sustitución como recurso, es decir, el uso de palabras similares que me ayuden a decir lo que quiero decir, pero con otros términos sin que suene redundante. Para eso nosotros utilizamos la sinonimia y la antonimia, sinónimos y antónimos, que no son desconocidos para ustedes. Ya la secuencia textual, vamos a decir que es una unidad de composición, en este caso de carácter significativo. Es decir, la secuencia, como su palabra lo dice, es la continuidad, ¿sí? Que tiene un texto, no solo una oración, sino la unión de estas oraciones que se caracterizan por presentar un conjunto de enunciados, ¿sí? Que yo los organizo de una manera especial y en torno a una intención especial también. En función de esta organización, entonces, existen 4 secuencias textuales que están
presentadas aquí en la diapositiva. Entonces tenemos la secuencia narrativa, la secuencia descriptiva, expositiva y argumentativa. ¿Sí? Cada una de estas secuencias tiene unos rasgos, unas intenciones y unas propiedades. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pues, la secuencia narrativa realmente tenga su intención, ¿sí? Tenga su propósito y se pueda desarrollar. Por esa razón, la secuencia narrativa lo que busca es contar una historia. Ese es su propósito. ¿Cómo se caracteriza? Pues presenta una sucesión de hechos descritos en inicio, nudo, desenlace, ¿sí? La secuencia descriptiva busca caracterizar o definir con palabras un objeto, un lugar, una persona, y para ello utiliza el recurso de nombrar sus cualidades o sus rasgos sobresalientes. Por eso hablamos de intención comunicativa. ¿La intención cuál es? Destacar las cualidades. En el texto expositivo, ¿sí? O la secuencia expositiva, busca presentar una información clara, ordenada y jerarquizada para hablar de un fenómeno determinado y esa hace parte de su estructura, ¿sí? La intención del texto expositivo siempre va a ser informar, exponer, enseñar o ayudar a comprender un tema. Podríamos decir que este video tiene un propósito expositivo, porque para eso fue creado. Y la secuencia argumentativa me va a permitir a mí presentar una serie de razones, ¿sí? Definidas y argumentadas de manera lógica que me permiten a mí sostener un punto de vista frente a un tema determinado. Eso muestra que la intención del texto argumentativo quiere convencer, ¿sí? Que los razonamientos lógicos que yo utilizo dentro de ese texto me permite a mí convencer a quien lea mi texto de mis ideas. Eso es lo que busca el texto argumentativo. Las propiedades de coherencia y cohesión en las cuatro secuencias textuales lo que buscan es, primero, que estén basadas en unos órdenes lógicos específicos. No es lo mismo organizar un texto narrativo que organizar un texto argumentativo. Entonces, el texto narrativo tiene inicio, nudo, desenlace. El texto descriptivo tiene introducción, contenido y cierre o conclusión. El texto expositivo también está organizado de manera similar, presenta las ideas, las explica y al final cierra o concluye. Y el argumentativo tiene una tesis, tiene unos argumentos y tiene una conclusión. Entonces, nos ayuda a establecer el orden, nos ayuda a revisar que las palabras y el nivel de lenguaje que yo utilizo en esta secuencia sean apropiadas. ¿Para quién? Para el lector o para la persona que está recibiendo el mensaje. También para tener la continuidad de las ideas, para revisar su progresión temática, para mirar la unidad temática adicional. Porque si yo estoy haciendo un texto argumentativo sobre el aborto y mi posición es de pronto de no aprobación del aborto, cuando yo termine mis razonamientos o mis ideas, debo sostener y debo convencer a quien lea ese texto de que efectivamente no estoy de acuerdo con el aborto. Eso sería un ejemplo para texto argumentativo. ¿Cuáles son las propiedades de una secuencia textual? Entonces vamos a hablar de tres propiedades que son supremamente importantes. La primera es la intención o la intencionalidad. Si yo no tengo claro para qué quiero hacer un texto, para qué me quiero comunicar, pues no tiene sentido el ejercicio comunicativo. Por eso, la intencionalidad es una propiedad, creo que es tal vez la más importante de generar un proceso comunicativo, ¿sí? Puesto que juega un papel súper importante en aspectos como definir el discurso. Por ejemplo, si yo quiero hacer una carta de amor o dirigirle mis sentimientos a otra persona, pues tengo que buscar las palabras que se adecúan a ese discurso, ¿cierto? Entonces voy a buscar palabras elegantes, voy a mirar qué contenido es pertinente, no le voy a hablar del coronavirus, sino que de pronto voy a hablar de las características de mi amor a esa persona, de cómo la conocí, de cómo puedo a través del lenguaje poético que quiero utilizar allí, me entienda que el sentimiento es enorme. Por eso también evalúo el nivel del lenguaje, ¿sí? Entonces tengo una intención muy clara. Segundo, compatibilidad de ideas. Cuando hablamos de compatibilidad, estamos hablando de que la idea A corresponda a la idea B
y se relacione una con la otra. En otros términos, se refiere a la necesidad de examinar qué tiene que ver el contenido de cada enunciado con lo que se está escribiendo en el texto. Eh, Nosotros tenemos a cometer a veces errores en este ejercicio, en la parte de compatibilidad, porque escribimos una cosa al principio del párrafo o al principio del texto y al final terminamos diciendo otra totalmente desconectada. Nos suele pasar porque es muy fácil perder la linealidad o la compatibilidad de ideas. Para que nosotros tengamos claro cuándo y cómo es una idea compatible, vamos a revisar que esta idea sea importante en términos del contexto, en términos del acto comunicativo y el universo o el entorno al que se refiere. Si nosotros tenemos claro de qué estamos hablando, por qué lo estamos hablando y para qué, no vamos a perder la secuencia textual ni vamos a dejar ideas sueltas dentro del documento. Tercero, tenemos la progresión temática. Como su palabra lo indica, es la continuidad del texto, inicio, ideas centrales, desarrollo, cierre. ¿Sí? Todos los textos o las secuencias textuales tienen una progresión temática. El texto tiene una evolución. El tema que se está tratando tiene que partir de un inicio, tiene que presentarse, desglosarse, analizarse, argumentarse y tiene al final que tener un cierre. ¿Sí? Si nosotros miramos esa progresión temática, vamos a utilizar elementos que estén relacionados y que me permitan visualizar el avance de mi secuencia textual. La secuencia que ustedes han trabajado por excelencia es la secuencia narrativa. Es muy fácil identificar el inicio, el nudo, el desenlace. Cuando hacemos textos expositivos, también sabemos que presentamos un tema, lo vamos a desarrollar y al final concluimos, que por ejemplo es el propósito de este video. Si hablamos de un texto argumentativo, pues tendremos que mirar cuál es la idea, cuáles son los argumentos que yo quiero sustentar a través de ella y cómo la quiero defender o argumentar al final. Bueno, ya para poder entender entonces cuáles son las propiedades del texto y cómo lo podemos ejecutar dentro de nuestra práctica discursiva cotidiana, vamos a hablar de 6 propiedades, ¿sí? Las vamos a ir desglosando una por una. La primera propiedad es la adecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a seleccionar los enunciados más apropiados de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al medio y al momento en donde yo estoy generando la situación de comunicación y donde estoy planteando pues el uso idiomático con el cual pues quiero comunicarme. Para eso tenemos que mirar que esta adecuación depende de varios factores y de varios condicionantes. Entonces, ¿de qué factores depende la adecuación? Primero, del destinatario. Necesitamos saber a quién va dirigido el texto, cuál es la relación que ese destinatario tiene con el emisor, son amigos, son familia, son personas de rangos diferentes, uno es el jefe y el otro es el empleado, ¿sí? Entonces, si entendemos la relación del destinatario con el emisor, vamos a entender cuál es el nivel de lenguaje que yo voy a utilizar y el vocabulario de ese texto. Segundo, la situación. La situación tiene que ver con la formalidad o informalidad del entorno. Si estamos en un espacio de clase, pues vamos a entender que tiene un carácter formal. Si estamos dentro de un grupo de amigos, vamos a entender que esa situación es de carácter informal. El ejemplo que se coloca ahí en la guía es pues, la reunión de trabajo. La reunión de trabajo es formal. Por tal razón yo tengo que manejar unos términos de respeto, unas palabras apropiadas y si es un entorno informal, pues será la familia. Y yo me voy a relacionar con mi familia, con el lenguaje que tengo adecuado para ellos. Y el medio. Tenemos medio oral y medio escrito. Entonces, pues depende cómo voy a transmitir el mensaje. Si es oral, pues las ideas se organizan en la mente. A veces hacemos un plan de ideas y a partir de eso exponemos. Si es escrito, pues las ideas deben estar estructuradas y organizadas. Por ejemplo, en mi caso, para la información escrita, ustedes ya la tienen en las guías, ¿cierto? Pero si se dan cuenta y revisan las diapositivas y revisan la explicación que yo estoy haciendo de carácter verbal, cambia el medio y cambia el orden de las ideas, ¿sí? Y cambia la forma en la que se presenta la información.
También tenemos unos condicionantes que se denominan registros, ¿sí? Tenemos tres tipos de registros del lenguaje. El primero es el registro formal, que se utiliza para dirigirse siempre a una persona con todo el respeto. Eso depende del entorno formal o de la situación formal, ¿sí? Tenemos el registro informal o coloquial, que es el que se emplea normalmente dentro del entorno familiar, que es de mucha confianza, de pronto de utilización de términos sin mayor rebuscamiento y sin mayor elaboración. Y tenemos el registro estándar, que es el que utilizamos en un entorno normal de comunicación. Ni muy elegante, ni muy respetuoso, ni tampoco muy vulgar. Cuando hablo de vulgar, no estoy hablando de grosería, sino del lenguaje del pueblo, popular. Segunda propiedad del texto, y es la coherencia. La coherencia, como su término lo indica, es un elemento que me permite conectar las partes del texto de tal manera que sea claro. Para que sea claro debe tener un orden y debe tener una progresión temática, no debe contradecirse, debe ser pues lo más conciso y organizado posible. Esta propiedad me permite a mí que haya una conexión entre todas las partes del texto o del discurso. Para que haya coherencia, y esto es muy importante, yo debo lograr que la comunicación, que el texto tenga una unidad temática. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los enunciados refieran al mismo tema y además que tengan un orden lógico de presentación de estos enunciados. En otros términos, tengo que crear una especie de engranaje, de tal modo que cuando yo lea el texto, este texto evolucione y se mueva en términos de evolución y en términos de interpretación, que yo lo pueda entender, ¿sí? Tenemos que para generar la coherencia, uno de los elementos más importantes es el orden en el que yo planteo las ideas dentro del texto. Por eso, debo cumplir tres condiciones importantes para lograr la coherencia. La primera es que la relación temática deba ser clara. ¿Qué es la relación temática? Pues las ideas y las relaciones de estas ideas con el tema que yo quiero presentar dentro de mi texto. La pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? Es la forma en la que yo tengo mi texto y que se acorde a lo que yo quiero decir, a las necesidades de comunicación y en especial a la intención que yo tengo. Y finalmente, la no contradicción. ¿Sí? Las ideas siempre deben estar relacionadas entre sí. No puedo mostrar que si yo quiero hablar a favor del aborto, dentro de mis argumentos, me ubique en la contradicción. O sea, que si estoy defendiendo el aborto, al final termino diciendo que no, que el aborto entonces debe ser castigado. Sí, es una forma de visualizar. Entonces yo tengo que manejar el término de la no contradicción. Esto nos lleva a pensar en los errores que cometemos a la hora de presentar un texto y que son errores de carácter de coherencia. El primero, nosotros cometemos errores de coherencia por el significado de las palabras. Ese es clarísimo, ¿sí? A veces utilizamos palabras que no son compatibles con el sentido del texto. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando lo vamos leyendo, identificamos términos que yo quería que dijeran una cosa, pero utilicé el término inadecuado. Por ejemplo, la palabra aptitud y la palabra actitud. Aptitud con P, aptitud con C. Entonces, la aptitud con P es la palabra que mide las habilidades o potencialidades que cualquier persona tiene respecto a algo. Y la actitud es la voluntad y la disposición que yo tengo respecto a lo que yo hago. Entonces, si notamos, son palabras muy parecidas, pero que tienen significados totalmente distintos. Si yo los utilizo a la hora de la redacción, me voy a dar cuenta que puedo cometer un error de coherencia. Segundo, el mal uso de los marcadores cohesivos. Marcadores cohesivos, palabras que me ayudan a conectar el hilo del texto. Si yo utilizo mal un conector o un marcador textual, pues es lógico que el texto va a perder su horizonte y va a romper su estructura temática. Tercero, por falta de unidad temática. Utilizamos frases o enunciados que no tienen nada que ver con lo que yo quiero decir. Y eso suele pasar de manera muy frecuente. Y finalmente, la aparición de anacolutos. Yo sé que esta palabra es nueva para ustedes.
Los anacolutos son frases que yo describo o propongo, pero que están incompletas, o frases a medias, ¿sí? Suele pasar más en la comunicación verbal, porque uno no alcanza a hacer la corrección, sino que tú manifiestas las ideas como vienen y no alcanzas a procesar. Cuando hacemos el texto por escrito, tenemos la oportunidad de revisar que no tengamos anacolutos o frases incompletas y que eso nos ayude a fortalecer el sentido de la información presentada. Tercera propiedad, estamos hablando de la cohesión. La cohesión, como su nombre lo indica, es la estructura o la propiedad que me permite a mí unir todos los elementos del texto, pero unirlos como si estuviese tejiéndolos, como si estuviese cosiendo. Entonces, los elementos cohesivos me van a ayudar a mí a hacer esa aguja y ese hilo que me van a generar un producto, ¿sí? En este caso, un texto. La cohesión es el reflejo lingüístico de la coherencia. Si el texto es coherente, es porque tiene un hilo temático sostenible, o sea, tiene un nivel de cohesión. Esta propiedad, pues, me permite a mí garantizar que ya sea la oración o los párrafos sean claros y que la relación entre una oración y otra o un párrafo y otra sea lógico, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante esta propiedad. También me presenta la relación gramatical, es decir, palabras que yo utilizo dentro de las oraciones. Me ayuda a revisar la relación léxica o la relación de vocabulario, si es pertinente, si es adecuado. Y la semántica, que va enfocada al sentido o al significado de los términos que yo estoy utilizando dentro de la comunicación, que me permite establecer el orden, el nivel, la organización y la calidad del texto. La cohesión posee dos niveles, o la vamos a mirar desde dos niveles, desde el nivel local y el nivel lineal. El nivel local es cuando miramos que las partes de la oración están totalmente estructuradas, es decir, el nivel de cohesión dentro de la oración o intraoracional. Y la cohesión lineal o interoracional. Entonces, la unión de una oración con otra, ¿sí? Esa es la cohesión lineal. Si nosotros la miramos desde ese punto de vista, vamos a ver que tenemos dos niveles de cohesión, ¿sí? Uno que es mucho más detallado, que es el que va dentro de la construcción de la oración, y otro que es más global, que me va a ayudar a organizar o amarrar una oración con otra y por ende un párrafo con otro. ¿Qué elementos dan la cohesión a un texto? Entonces tenemos 5 elementos que son muy importantes. El primero, la repetición de expresiones, pero a través de sinónimos o palabras relacionadas, ¿sí? Es muy incómodo repetir una palabra 2, 3, 4, 5 veces dentro de un mismo párrafo. Entonces, para evitar esa repetición, sin perder el enfoque de hablar del mismo tema, voy a utilizar palabras relacionadas que están alrededor del texto y que me pueden servir como hipónimos, hiperónimos o sustituciones. Hipónimos e hiperónimos los vamos a ver un poquito más adelante. Las sustituciones son palabras que se reemplazan por el significado de otras que quieran decir lo mismo. Segundo, la elipsis o la eliminación de elementos que se sobreentienden dentro del acto comunicativo. Por ejemplo, si yo estoy hablando en este momento de la cohesión, ¿sí? Y yo estoy explicando los elementos que son motivantes de la cohesión, sonaría muy redundante que yo esté a toda hora hablando de la cohesión en la elipsis, de la cohesión comunicativa, de la cohesión. No, se sobreentiende que hablo de la cohesión. Por tal razón, esa palabra yo la elimino y doy por hecho que a medida que voy hablando, ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. Por eso es importante la elipsis. Tercero, la tematización o indicación inicial del sujeto sobre el cual se dice algo. En este caso, yo puedo poner el término cohesión al principio de mi oración, separarlo de una coma y hablar de la cohesión, ¿sí? Por ejemplo, la cohesión, elementos que defienden o que mejoran la construcción de un texto. ¿Qué mejora la construcción de un texto? La respuesta está al inicio de esa oración.
D. La deíxis o la utilización de palabras que hacen alusión o señalan algo o a alguien que ya se ha nombrado dentro del texto. Entonces, la deíxis podemos relacionarla, por ejemplo, con el uso de pronombres. Si yo estoy hablando de Mónica, ¿sí? En ese caso que pues se me viene el nombre en este instante, yo puedo hablar de Mónica que salió al parque, Mónica se sentó y Mónica se fue a dormir. En vez de repetir la palabra Mónica, yo le voy a colocar, voy a utilizar la de ixis o voy a utilizar palabras que hacen alusión a Mónica sin que yo la nombre. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Pues el pronombre ella. ¿Sí? Entonces voy a decir, Mónica salió al parque, ella se comió un helado y finalmente se fue a dormir. Entonces, utilizo expresiones que me permiten reemplazar el nombre de ese sujeto. Eso es de ixis. Y finalmente los marcadores discursivos o textuales, que son palabras que tienen un sentido específico y es unir oraciones, unir ideas, unir párrafos para establecer una relación de unión, ¿sí? Puede ser una relación de contradicción, puede ser una relación de causa-efecto, una relación de adición o de agregar cosas o frases o ideas. Entonces, más adelante, pues hablamos ya un poco de esos marcadores. Pero en este caso, fundamental entender que los elementos que dan cohesión, que me ayudan a la cohesión de un texto, son estos 5. ¿Qué son los marcadores textuales? Son palabras o locuciones. ¿Qué es una locución? Una locución es la unión de una o dos o tres palabras, que solemos llamarlas más expresiones, que tiene como función guiar la interpretación del texto, ¿sí? Estableciendo las relaciones que existen entre estas ideas contenidas. Entonces, en otros términos, me permiten conectar de manera lógica los elementos que integran el texto. Los marcadores textuales no cuentan con género ni número. ¿Qué quiere decir? Que no les voy a poner masculino ni femenino, ni les voy a poner singular ni plural, porque son palabras invariables, es decir, que no cambian. Por esto, las funciones que desarrollan o desempeñan los marcadores de un texto, pues se pueden centrar en tres funciones claves. La primera, me ayudan a estructurar la información, a darle orden. ¿Sí? Por eso puedo señalar la introducción de un comentario que normalmente se colocan al principio o de una oración o de un párrafo. Pues bien, al hilo de. También me ayudan a establecer una secuencia, un orden lógico. Primero, en primer término, luego, después, finalmente. ¿Sí? Y ahí tenemos pues un ejemplo propicio que también está en la guía. Tenemos como segunda función conectar enunciados. Entonces, mediante las relaciones de adición. Pues, además, aparte de en suma, para establecer en consecuencia, relación causa-consecuencia. Entonces, si no hacemos las guías de trabajo, no presentamos la evaluación. Entonces, hay una consecuencia de un hecho presentado. De contraposición, ¿sí? No obstante, sin embargo, pero, por el contrario, etc. Entonces me ayuda a conectar con diferentes relaciones, pero a conectar. Y finalmente a reformular la información. ¿Qué es reformular? Volverla a decir, pero con otras palabras. Para eso utilizamos marcadores como, es decir, o sea, en resumen, en otras palabras, etc. ¿Sí? Para eso utilizamos los marcadores textuales. Por eso los vamos a clasificar de diferentes maneras. Entonces tenemos que estos marcadores textuales, según la forma, pueden ser elementos simples, además, pero, finalmente, o compuestos, ¿sí? Es decir, sin embargo, a propósito, basándose en, etc. Según su función, los marcadores textuales pueden relacionar dos enunciados, dos oraciones o varios párrafos. Para eso también nos sirven. Y según su finalidad discursiva. El propósito, en este caso, es proporcionar la cohesión, la estructura y la ayuda a la interpretación global del texto. Por eso, el término marcador discursivo o textual abarca otros más específicos, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de marcador estamos hablando de otros términos más detallados o más específicos, más puntuales, como conector, ordenador,
estructurador o reformulador. Tienen funciones distintas, pero hacen parte de los marcadores textuales. Entonces, los conectores me permiten unir ideas o unidades sucesivas, en este caso oraciones, ¿sí? En las que se establecen relaciones de significado diversas. Entonces, relaciones de temporalidad, ¿sí? De adición, de contraste, causa-efecto, etc. Los organizadores textuales me ayudan a darle secuencia al texto. Entonces tenemos, entre otras, delimitar la unidad textual, identificando su inicio o apertura, cierre o clausura, agrupar los contenidos de una unidad textual por partes y presentarlos de manera ordenada. ¿Sí? Para eso son los organizadores. Y finalmente, los operadores discursivos, que afectan a la unidad que introducen, y su función es guiar la interpretación que el receptor tiene de la unidad. Entonces, le ayuda a determinar el punto de vista, el marco espacial, el marco temporal, en que la información de este enunciado se da como verdadera y el tema, pues, del enunciado. Entonces, estos operadores discursivos le ayudan muchísimo al lector o al receptor del texto. Tenemos como cuarta propiedad del texto la sustitución. Como su palabra lo dice, nos busca reemplazar o cambiar. Entonces, para que las relaciones de vocabulario que se utilizan en los enunciados sean importantes, vamos a utilizar el fenómeno de la sustitución, que es el reemplazo de una palabra por otra sin perder el hilo del texto para evitar repeticiones. Tenemos tres estrategias de sustitución. La sinonimia, que ese lo conocen ustedes pues, de mucho tiempo atrás, que es identificar la identidad total o parcial de una palabra, utilizando otro término, pero sin que se pierda la idea de este. ¿Sí? Entonces tenemos la palabra gente, sinónimos de gente, multitud, muchedumbre, personas, etc. La hiperonimia, que es el segundo fenómeno de la sustitución, es un elemento lingüístico que nos permite pasar de una palabra que contiene un significado de gran extensión, en este caso la palabra árbol, recoge muchas especies, y lo podemos reemplazar por una más específica. En este caso está el ejemplo eucalipto, puede ser roble, pino, no sé, hay guayacán, hay muchísimos árboles que me pueden permitir a mí mejorar la redacción de mi texto sin repetir la expresión árbol. Y la hiponimia, que es la relación de un elemento específico a un elemento global, determinando en este caso el campo semántico. Entonces, viene siendo lo contrario de la hiperonimia. ¿Sí? La hiperonimia parte de un término global o que abarca a términos específicos. En cambio, la hiponimia coge elementos específicos y los podemos reemplazar por un elemento generador. Entonces, en este caso, tenemos la palabra pino, que pertenece a un significado más amplio, que es el árbol, ¿sí? O el automóvil, que es hipónimo de vehículo, porque vehículo tenemos vehículo aéreo, tenemos vehículo de transporte terrestre o acuático. Ustedes ya más o menos saben de eso. Quinto elemento y sexto elemento como propiedades del texto: la corrección y la puntuación. La corrección se refiere a la elaboración de un mensaje sujeto a las reglas de la ortografía y de la lengua. Entonces, la corrección del texto me va a afectar a mí el significado, la gramática y la ortografía. Cuando se hace corrección de texto, siempre buscamos una versión mejorada. Quiere decir que todos los textos deben pasar por un proceso de corrección. ¿Quién hace la corrección? Normalmente la hace uno en una primera medida, pero luego la puede hacer un par lector. ¿Qué es un par lector? Otra persona que te lee el texto y te puede ayudar a identificar errores de significado, de gramática o de ortografía. Entonces, la corrección siempre nos va a generar una nueva versión del documento. Y estas versiones nuevas van a ser mejor elaboradas y van a tener garantías de coherencia y cohesión. Y la puntuación, que aunque la hemos visto toda la época escolar, todavía no entendemos su importancia. Y es que la puntuación constituye un recurso muy importante de construcción y de significado textual. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros asignamos el sentido del texto. También determinamos límites y hacemos relaciones
de informativas dentro del documento. Teniendo esto en cuenta, entonces yo traje para esta clase dos ejemplos muy particulares sobre el uso de la coma. El primero es un ejercicio, una frase que propuso Julio Cortázar, escritor latinoamericano, sobre el uso de la coma. Entonces, él dice que la coma es la puerta giratoria del pensamiento y para ello nos pone un ejercicio que yo lo voy a leer. Dice, lee la siguiente frase y analízala. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a cuatro patas en su búsqueda. ¿Sí? Nos dice, ¿dónde pondrías la coma? ¿Sí? Si usted es hombre, querido caballero, estudiante, la va a pensar de la siguiente manera. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda. Ese sería el pensamiento masculino. Pero si es la mujer quien narra la oración, ¿sí? Y la presenta, pondría de pronto la coma después de la palabra mujer. ¿Cómo quedaría? Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a cuatro patas en su búsqueda. Y mira que el cambio de significado solo nos lo va a generar la coma, mover la coma y poner la coma. En la segunda imagen nos muestra la riqueza de significado que tiene la coma. ¿Por qué la coma? Porque es el signo de puntuación más utilizado y menos valorado. ¿Sí? La riqueza de la coma. Entonces, una coma puede ser una pausa. No, espere. O podríamos decirlo, no espere. Si miramos los dos significados, está diciendo cosas totalmente opuestas. El primero nos está diciendo que se detenga y que espere un momentico. En el segundo nos está verificando que no es necesario esperar. Segundo, puede hacer desaparecer tu dinero. Si yo coloco una coma mal, puedo hablar de 23.4 o coma 4 a 2,34. Muy sencillo, ¿no? Cambiamos la coma, cambia el valor. También nos ayuda a crear héroes, dice la imagen. Eso solo, él lo resuelve. Y en la segunda, eso, solo él lo resuelve. ¿Sí? Entonces, en la primera oración me puede decir que o solo él lo puede resolver. Y en la segunda me está dando por hecho que es la única persona que va a poder resolver el problema. La siguiente me muestra que la coma me puede ayudar a plantear una solución. Vamos a perder, poco se resolvió. Y en la otra nos dice, vamos a perder poco, coma, se resolvió. Entonces, mira que en la primera frase me está diciendo que no se resuelve, que no hay una solución del problema. Pero en la segunda, con mover la coma, ya estoy dándole una afirmación a esa resolución, ¿cierto? También la coma nos permite cambiar una opinión, ¿sí? El ejemplo que tenemos en la imagen dice, no queremos saber de nada, ¿cierto? Pero si yo le pongo la coma, entonces voy a decir, no, queremos saber, sí queremos saber. Entonces, la coma es un elemento tan mínimo, pero tan transformador, que es muy valioso reconocerlo. También tenemos como último ejemplo, la coma puede condenar o salvar. ¿Sí? En el primer ejemplo, no tenga clemencia. No piense en clemencia, mátela. En el segundo, nos dice, no, tenga clemencia. O sea, valórelo, piense un poquito. ¿Sí? Entonces, la coma nos ayuda a mejorar esa redacción. En la verbalidad, yo lo entiendo más porque hago la entonación del signo de puntuación, pero por escrito, la coma debe existir para que el lector, cuando lo verifique, identifique qué es lo que quiere decir a través del uso de la puntuación. Por eso es tan importante. Ya para cerrar nuestro ejercicio explicativo del día de hoy, vamos a hablar de 5 consejos para seleccionar palabras al redactar. El primero, hay que evitar las repeticiones, las muletillas, clichés y comodines. ¿Sí? Son palabritas, son usos comunes como para quedar bien, ¿sí? Pero lo que hacen es dañar la redacción y pues queda pobre de significado. Preferir las palabras cortas a las largas, ¿sí? Las sencillas a las complicadas, las populares a las cultas y las concretas a las abstractas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que podemos escribir de manera sencilla y de manera clara, sin tantos rebuscamientos,
para que la persona que me lea comprenda mejor el mensaje. Eso no quiere decir que solamente nos comuniquemos con oraciones sueltas. Podemos armar párrafos, pero con un lenguaje más sencillo. Tercero, sustituir, cambiar los verbos ser y estar por palabras que tengan más fuerza, más significado, y para eso tenemos una lista inmensa de verbos que pueden reemplazar el ser o el estar. Cuarto, atender a los adverbios terminados en mente. Finalmente, abstractamente, imaginariamente, etcétera. Hay muchísimos. ¿Qué nos recomiendan? No utilizarlos en exceso, solamente de manera medida y que no se repitan, porque nos va a pasar lo de la parte inicial, va a sonar redundante. Y finalmente, utilizar los marcadores textuales para mostrar la organización de las ideas. Eso es realmente, creo, lo más valioso que podemos sacar del material o de la guía de trabajo. Algunas recomendaciones, muchachos, y esto ya se sale un poquito de la explicación. Primero, yo necesito que ustedes de verdad tomen la guía, la estudien, revisen el taller, miren de pronto una nueva revisión de cómo lo respondieron y que este video les sirva a ustedes para aclarar las dudas que están impresas y que a la hora de la evaluación tengan los conceptos más claros. Segundo, necesito que entreguen todas las actividades previas a la evaluación del tema. Y en este caso no me estoy refiriendo solamente a esta guía, sino a todo lo que hemos trabajado a lo largo del segundo periodo. ¿Por qué? Porque es que la evaluación vamos a volverla a manejar personalizada y necesito que vayamos al día con el proceso pedagógico. Tercero, y este sí es una solicitud muy especial. Yo sé que ustedes me enviaron el afiche promocional de cohesión y coherencia a la plataforma, pero quiero pedirles que además de que se haya enviado a la plataforma, por favor me lo compartan por el grupo de WhatsApp. ¿Para qué? Para que todos los compañeros podamos valorar y apreciar el trabajo artístico que ustedes dedicaron a ese afiche, destacando el uso de la cohesión y la coherencia y las secuencias textuales para mejorar nuestras producciones escritas. ¿Qué les voy a pedir? Que ese afiche no tenga errores de ortografía, porque precisamente va a haber un proceso de corrección que ustedes tienen que desarrollar sobre ese afiche. Entonces, les voy a agradecer que lo compartamos al grupo de WhatsApp. Espero que ese ejercicio esté el día viernes compartido. Y finalmente, los trabajos y los elementos desarrollados en esta unidad temática sé que le van a servir para toda la vida académica. Aquí yo lo destaco desde el proyecto productivo, porque ustedes están construyendo un documento, una plantilla, están redactando, pero sé que a lo largo de su vida académica van a encontrar ustedes comunicaciones escritas que van a ser de suma importancia tener en cuenta estas sugerencias, estas recomendaciones sobre la secuencia textual. Así que chicos, de verdad, muchísimas gracias por atender al video. Espero de verdad que sea significativo y que algo les haya dejado claro sobre el material y esperemos próximos videos. Haré este ejercicio de manera más continua y espero sus comentarios a través del grupo de WhatsApp. Chicos, que tengan feliz tarde, feliz noche, que descansen y espero volvernos a ver en otra oportunidad. Hasta pronto.